de ellos delante de los egipcios. ¿Y quién era ese hombre? José. Y José fue vendido por siervo, como siervo. Y lo afligieron, ¿verdad? Dice aquí, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Y mire, cuando hablamos de la vida de José, usted conoce la historia, usted sabe quién es este hermoso personaje del cual la palabra de Dios habla. Y dice la palabra de Dios que José era un hombre, ¿verdad?, que realmente amaba a Dios con todo su corazón. Amaba todo lo que tenía que ver con Dios. Y sabe una cosa, que en la vida de José, él pasó por 7 procesos para poder llegar a la promesa, para poder llegar al cumplimiento, para poder ver en su vida todo lo que Dios quería hacer con él. Pasó por 7 procesos en los cuales yo le llamo esos procesos de la semilla. Esos procesos en los cuales usted y yo, quizás muchos de ellos los hemos pasado, quizás muchos de ellos ya algunos ya los pasamos, quizás algunos otros están por pasarlos, quizás algunos no lo han pasado. Pero déjeme decirle algo, que usted tiene una semilla y esa semilla tiene que pasar por un proceso de crecimiento. Entonces no podemos decir que nosotros podemos portar una palabra de parte de Dios, que es una semilla, sin pasar procesos en esta vida para poder ver el cumplimiento de Jehová en esta tierra sobre nosotros. Entonces yo por eso le titulé La semilla que crecía en lo secreto, porque José, vemos a través de su historia, vemos a través de estos procesos. Número 1, José fue odiado por sus hermanos. Y lo vamos a ver en el capítulo 37 de Génesis, versículo 4 y 5, que es lo que dice. Génesis 37, 4 y 5. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué lo aborrecían a José? ¿Por qué? Porque era amado de su padre. Y sabe una cosa, que cuando usted y yo somos amados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, no crea usted que vamos a obtener algo diferente a lo que pasó con José. Vamos a ser aborrecidos por los mismos hermanos de la iglesia, por los mismos que se supone que deberían de estar a favor nuestro o con nosotros. Pero por ser amados nos van a aborrecer. Y nadie quiere pasar ese proceso. Nadie quiere en esta vida ser aborrecido. Nadie quiere, ¿verdad?, pasar por alto de decir: no, yo quiero ser de los sociales, yo quiero ser reconocido, yo quiero que todo mundo me pueda ver con esa cara bonita de decir: yo quiero ser amistoso con todos. Pero sabe una cosa, que cuando usted es amado por su Padre, que es Dios, créame, vamos a ser odiados, vamos a ser aborrecidos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Él mismo lo declaró en su palabra. Pero sabe una cosa, que nosotros, cuando tenemos el amor de Dios sobre nosotros, muchas veces no vamos a ser aceptados por aquellos que nos envidian, por aquellos que no soportan, no toleran que el amor de Dios esté sobre nosotros, la gracia de Dios.
y empiezan a odiarte sin motivo, empiezan a odiarte sin razón, empiezan a odiarte solo porque Dios te ama. Y ese amor es evidente. Muchas veces nosotros queremos, ¿verdad?, que todos nos puedan, como de alguna forma, en algunos dichos, ¿verdad?, de afuera dice, ya nada más falta que te pongan tu nicho, ¿verdad? Pues no se trata de eso. Se trata que realmente tú sepas que hay un Dios de amor que está siempre amándote. Él lo declaró: con amor eterno te he amado. Ahora, los que tenemos el privilegio y la bendición de ser amados, vamos a pasar por este proceso. Y a veces queremos lo contrario. A veces queremos, ¿verdad?, todo lo que es contrario a odio, todo lo que es contrario a que te aborrezcan, todo lo que es contrario. Pero es un proceso en el cual José pasó. Y eso lo detuvo a José. Andaba por los rincones José, quizás, ¿verdad?, diciendo, quejándose: ay, mis hermanos no me aceptan, ay, mis hermanos hablan mal de mí, ay, mis hermanos. No, a José no le preocupaban esas cosas. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer, que no nos tenemos que detener ni que preocupar por lo que los demás hagan o digan de nosotros. Nosotros tenemos que tener los pies bien firmes y bien parados en saber que el único Dios verdadero, el Padre eterno, el Dios de los cielos, el principio, el fin, el alfa y el omega, nos ama. Y como yo, es mi frase preferida: el amor de Dios para mí es suficiente. Si no es suficiente, entonces yo no sé qué amor tú estás mendigando, qué tu amor estás esperando. Pero para mí es suficiente con el hecho de saber que hay un Dios en los cielos que me ama. Pero es un proceso. El proceso de esa semilla que crece en lo secreto. Quizás tú puedas ver a la pastora o al pastor y decir: ay, pues los pastores, ¿verdad?, no puede. Ay, ¿quién le pudiera decir le caen mal? Créalo que lo hay. Por muchos años nosotros siempre caminamos, digo por muchos años porque eso ya fue parte del, como dirían, del Antiguo Testamento. Pero por muchos años siempre caminamos, siempre bajo envidia, bajo envidia, bajo envidia, bajo envidia. ¿Y por qué ustedes? ¿Y por qué? Y siempre el señalamiento. ¿Y por qué ustedes? ¿Y por qué ustedes? Llegó un día en el que yo decidí no más servir a Dios por el señalamiento. Llegó un día en mi vida en el que yo dije: ¿sabes qué? Como me chocan esas voces, entonces me siento y así estoy bien. Pero error, porque lo que Dios espera es ver cómo vamos a reaccionar ante la presencia de Dios, no ante la presencia de los demás, sino ante la presencia del que todo lo ve. Procesos. Y José pasó por este proceso. Sus hermanos no lo soportaban, no lo querían, no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque era amado de su padre. Número 2, vemos cómo aborrecían sus palabras. Aborrecían lo que José hablaba. Aborrecían lo que José portaba. ¿Qué portaba José? José portaba sueños que venían del Eterno. Porque Dios no le ponía un sueño porque sí, sino que Dios le mostraba su futuro. Dios le mostraba quién él iba a ser. Y sabes una cosa, que muchas veces Dios nos va a dar sueños, pero debemos tener cuidado con quién se los platicamos. Porque muchas veces cuando tú le platicas un sueño a alguien, te van a tildar de loco, te van a decir fanático, te van a decir que estás mal, te van a decir que nunca se va a cumplir, te
van a decir todo porque odian las palabras que carga tu boca. Palabras de bien, palabras de bendición, palabras de que agraden a Dios y que lo honren a Él. José lo aborrecían por sus palabras. Génesis 37, versículo 8. Ahí mismo, versículo 8. Y sus hermanos le preguntaron: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Y lo odiaron más todavía porque le contaba acerca de sus sueños. Mira, a veces te vas a encontrar con personas y si le platicas: fíjate que yo soñé que Dios me llevaba a las naciones. Y si aquel que todavía no lo lleva a las naciones ya está con la envidia ahí. ¿Y por qué te va a llevar a ti a las naciones y a mí no? Si yo ya tengo más años en esto, ¿y por qué por qué tú sí vas? ¿Por qué tú me estás platicando esos sueños tan grandes si no se han cumplido en mi vida? Bueno, entonces tú el problema que tienes no lo tienes conmigo, sino lo tienes con otras personas o con Dios. Pero el proceso en la vida de José nos enseña que no solamente fue odiado, sino fue aborrecido por las palabras que él hablaba, las palabras que él declaraba, las palabras que siempre decía. Quizás tú puedas venir y decirle a alguien, ¿verdad?, tus sueños. Pero si tú te vas con la persona equivocada, esa persona te va a bajar de las nubes. Pero ¿saben lo que me encanta de José? Que a pesar de cómo eran sus hermanos con él, él no se desanimaba. Y eso es lo que tenemos que aprender, iglesia, a no desanimarnos ante los demás, que no debemos de desanimarnos ante lo que la gente pueda pensar o decir de nosotros. Quizás tú tengas palabras, quizás tú tengas sueños, quizás Dios te ha profetizado y te ha dicho hacia dónde te va a llevar, hacia dónde te va a levantar. Y ¿sabes qué? Que el único consejo que tú tienes que oír es el que viene del cielo y no el que viene de aquellos que simplemente les molesta que tú sueñes en alto. Número 3. José fue echado en una cisterna. Génesis 37, versículo 24. Miren los procesos en los cuales José empezó a caminar y ahora se encuentra en este estado. Y dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Por qué echaron a José ahí? ¿Por qué echaron a José ahí? Porque sus hermanos simplemente ya no lo aguantaban. Y sabes una cosa que a veces papá me enseña y me dice: que muchos de sus hijos están en cisternas por culpa de otros, por culpa de aquellos que quizás no les soportaron, quizás no supieron escuchar esas palabras que alguna vez tú dijiste, alguna vez declaraste, y tanto fue el odio que decidieron echarte en una cisterna vacía. En una cisterna, ahí querían aventarte para que no hicieras absolutamente nada. Los hermanos de José pensaron: si lo echamos en esa cisterna, quizás se acaba el problema. Quizás si lo echamos ahí, nadie se va a dar cuenta, porque una cisterna es profunda. No es de que lo echen, ¿verdad?, y que se vea ahí. No, era profunda. Y saben que muchas veces hay hijos de Dios en los cuales han caído en cisternas, pero déjame decirte algo, es un proceso.
Es un proceso que tú y yo muchas veces vamos a pasar, porque hay un fin, hay un propósito y hay una gloria mayor que Dios está preparando para ti y para mí. Pero tenemos que aguantar el proceso. Tenemos que aguantar el proceso. ¿Por qué José aguantó cada uno de estos procesos? Simple, porque sobre de él había una palabra. Es decir, había una semilla, y esa semilla a su tiempo tenía que cumplir su propósito. Así que si Dios te ha dado una palabra, mira, esa semilla ya está ahí, y quizás aunque tú no la veas, pero ya está operando. Mire, le voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos semillas, ¿verdad? Esto es un elote. ¿Esto es un elote? ¿Es un elote? ¿Por qué no? Si yo la siembro, me va a dar un elote. ¿Cómo? Si lo siembras, es decir, si lo pones, ¿verdad?, en el lugar donde tiene que estar puesto. ¿Para qué? Para que produzca. Ahora vamos a ver. Mire, me gusta cuando Dios me enseña, y perdón por los que nos miran en las redes, ya sé que no me tengo que mover, pero mire, aquí en esta plantita hay tierra, ¿sí? Y mire, si yo hago esto, ustedes ven que yo sembré algo. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve la semilla? Aquí los de las redes no se ve nada. No se ve. Y sabes una cosa, que muchas veces tú y yo, Dios nos ha dado palabra, y quizás podemos decir, pero yo no veo nada. Pues no, porque Dios tiene que trabajar esa semilla en tu vida. ¿Y cómo la está trabajando? A base de los procesos. Unas veces tiene que venir y remover esa tierra, abonarla, tiene que quitar todas esas basuras, tiene que quitar todos esos escombros, tiene que quitar todo lo que está impidiendo, y entonces empieza el proceso. Pero eso no significa que el hecho de que tú no la veas no significa que no está haciendo su obra. José sabía que un día él iba, ¿verdad? Dice aquí la palabra que acabamos de leer, en el cual, ¿verdad?, sus hermanos le dicen: ¿qué acaso tú vas a enseñorearte de nosotros? ¿Qué acaso tú vas a ser gobernante de nosotros? ¿Qué acaso tú estás loco? Pero eran sueños que Dios le había puesto, no solamente sobre su casa, no solamente sobre su familia, sino sobre toda una nación. ¿Qué palabra has recibido de parte de Dios? Y que quizás tú puedas decir: han pasado años, y sabe, hay diferentes siembras, porque no todas las siembras se van a cosechar de la noche a la mañana. Todas tienen un proceso de tiempo. Yo lo vi ahora en este tiempo en el cual, ¿verdad?, ahora que nosotros hacemos las compras, vemos, y muchas veces he oído que dicen: no hay ahorita, no se produjo una buena cosecha de maíz o de elotes, porque las heladas y todo esto vinieron y qué, y la destruyeron, vinieron y qué, y no dejaron que creciera. Y entonces, en vez de que se produjera lo que estaban esperando, no se produjo nada de eso.
Pero mire, toda semilla que es sembrada tiene un ciclo de proceso para que llegue al tiempo de la cosecha. Y usted y yo estamos cumpliendo con un ciclo, con un tiempo. Porque tarde que temprano Dios va a cumplir los propósitos, los planes y la palabra que te declaró un día. Dios lo va a cumplir. Solo que ahorita tú no lo estás viendo. Solo que ahorita tus ojos no lo ven. Solamente que tú te has desesperado y has dicho: quizás yo no veo nada. Ya pasó el 2023, ya pasó el 2022, ya pasó el 2021 y yo no he visto nada. Me dieron una palabra, pero yo no he visto nada. Claro, ¿por qué? Porque primero te dejaron sembrada esa semilla. Ahora esa semilla tiene que hacer su función. Y mire, ¿y saben cuál es esa función? Los procesos. Y ahí es a donde no queremos que esa semilla pueda producir una buena cosecha. No, queremos la cosecha, pero no queremos el tiempo de proceso. Y sabe que para que José fuera y llegara a ser el gobernante de Egipto, tuvo que pasar por procesos. Aunque él ya cargaba una promesa de Dios, aunque él ya cargaba un sueño de Dios, aunque José ya cargaba un propósito de Dios, tuvo que pasar procesos. Como usted y como yo tenemos que pasar procesos. Unos pueden tardar, otros pueden ser más rápidos. Mire, yo pensaba que, por ejemplo, ahora en febrero, las flores que son los tulipanes, que normalmente se dan en febrero, yo pensé que era una flor que nacía en febrero. Pero estaba yo completamente equivocada, porque alguien que conocemos que trabaja en el campo nos decía: no, pastora, usted encuentra tulipanes desde noviembre y empiezan a crecer más, o se empiezan a desarrollar más ahorita en la temporada de fríos, porque es una flor de ¿qué? De frío, de hielo, de temperaturas ¿qué? Bajas. Pero qué flor tan más bonita, ¿no? Pero usted y yo no nos imaginamos el proceso para que pudiéramos ahora nosotros ver esa flor tan hermosa. Como muchas veces no estamos viendo y no estamos observando que Dios, si nos mete bajo procesos, es por nuestro bien, porque Él tiene que cumplir la palabra que sembró un día en nuestro corazón. José fue odiado, aborrecido, echado en una cisterna. Número 4, fue comprado por mercaderes. Génesis 37, versículo 25 y 26. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá y a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que metamos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. Ya sé, no me resulta que estés en una cisterna. Te voy a sacar de ahí para venderte al mundo. Como esclavo vas a estar ahí. Y muchas veces decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Padre?
Porque hay cosas que todavía me siguen esclavizando. Porque hay cosas, Señor. Mira, yo le he dicho al Padre muchas veces: ¿por qué, Padre, todavía hay cosas que me esclavizan? Porque hay cosas que todavía tengo. Porque hay cosas que todavía me vinculan con el mundo. Si yo ya no quiero más nada con el mundo. Pero Dios me ha dicho: bástate de mi gracia, porque lo que ahora tú no entiendes, un día lo entenderás. Y yo siempre que le preguntaba eso a Dios, siempre venía alguien y me decía: pastora, mire, estoy pasando por este proceso. Y entonces ahí venía el consejo. Y entonces ahí entendía que Dios permite muchas veces esa esclavitud. ¿Para qué? Para que podamos entender a otros. ¿Cómo tú le vas a predicar a gente herida si nunca has estado herido? ¿Cómo le vas a predicar a gente que hay un Dios que sana si nunca has pasado por un proceso de enfermedad para saber que en tu cuerpo llevas las marcas de decir: yo sé que Dios es un Dios que sana? Bueno, Dios te tiene que pasar por los procesos. Y cuando le vendieron como esclavo, lo llevaron a Egipto. Y José no entendía nada. Nada. Mira, que venga alguien, o si es que ya tuviste la oportunidad de que alguien te ha dado una palabra, no va a venir y te va a decir: mira, que venga, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo, pastor, ¿verdad? Pastor, Dios te va a llevar a las naciones, Dios va a hacer esto. Pero en vez de que muchas veces estamos acostumbrados siempre, ¿verdad?, a recibir esa palabra, pero nunca te van a decir el proceso. Pero nunca te van a decir: pero vas a pasar por estas circunstancias para poder llegar a las naciones. Nunca te van a decir: vas a tener que pasar por estos procesos para que entonces puedas ver el cumplimiento de esa palabra. Mucha gente se ha desesperado por no ver la palabra, y por eso es que han abortado a su propósito. Prefieren morir en el mundo, prefieren morir en otras cosas, menos seguir como José, su ejemplo, pararnos firmes y creer en que Dios va a obrar conforme Él habló, conforme a los dichos de Jehová, conforme a la palabra de Dios. Pero apenas si caemos en una cisterna y ya ahí no queremos salir. Entramos a la depresión y ya no queremos salir. Entramos a la parte de la enfermedad y ya no queremos salir. Entramos a la parte de la oscuridad y ya no queremos salir de ahí. Nos acomodamos. No se acomode. Porque solamente son etapas y son procesos para que la semilla que un día fue plantada en su vida se pueda cumplir. Odiado, aborrecido, echado en una cisterna, comprado por mercaderes como esclavo. Que alguien le diga: vas a ser odiado, vas a ser aborrecido, vas a ser echado en una cisterna y vas a ser comprado. Como dice nuestro pastor Noé, como el chavito, nos quedamos. Mire, se lo he dicho en algunas ocasiones. En el mes de noviembre, me parece, Dios, uno de los primeros mensajes que me permitió regalarme fue un domingo en el cual hubo restauración familiar. Dios me había hablado y me había dicho: da esta palabra, porque esta palabra es la que necesita la gente. Y yo nunca me imaginé, yo dije: sí, Padre, y empecé a elaborar el tema. Y fue un domingo tan glorioso y tan maravilloso que ese día yo terminé el día domingo enteramente completo, desde 5 de la mañana hasta
11, 12 de la noche. Yo ese domingo lo terminé en gloria, en victoria, lo terminé bendecido, lo terminé lleno de bendición, de haber visto cómo Dios se movía en las familias y empezaba a restaurarlas, cómo empezaban a declarar: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero lo oía con una convicción, no con emoción. Mi casa y yo te serviremos. Y yo ese domingo estaba súper bendecida. Pero ¿qué cree? Que se levantan los que no les gusta verte contenta. Ahora me salió una frase: que nadie borre tu sonrisa. Y después de yo haber visto tantas hermosas promesas de Dios verse cumplir en cada familia, ver familias bendecidas, después viene alguien y me dice: usted es hija del diablo. Que venga y que te diga: tú eres hija del diablo, ¿cómo te vas a sentir? O sea, el domingo el Señor te permite ver las grandes cosas que Dios hace, y al otro día el enemigo te está diciendo todo lo contrario. Me querían meter en una cisterna y yo no lo entendía. Y en lo secreto yo me puse a llorar y le dije a papá: ¿por qué tú no me dijiste eso? Hasta hace ratito me lo dijo. Imagínese, de noviembre hasta ahorita. Y me lo regaló como una primicia, porque me dijo: porque hay cosas que yo no te puedo anticipar ni de decir, porque si no vas a correr de tu propósito. Y me dijo: pero era necesario. ¿Sabes por qué? Porque me sacaste una sonrisa, porque alegraste mi corazón. El día que tenías la oportunidad de reaccionar en tu carne, no reaccionaste en tu carne. El día que tenías la oportunidad de decir y de hablar, no lo hablaste, sino que tú con amor mostraste el mismo amor que yo te he tenido a ti. Y yo le dije a papá: gracias. ¿Y sabe con qué yo me gozo y me alegro de solamente oír que a papá le saqué una sonrisa? Muchas veces usted no va a entender el propósito que hoy está viviendo, de dolor, de sufrimiento, pero quizás ese dolor y ese sufrimiento a papá le está alegrando, porque sabe que estás a punto de que esa semilla rompa y salga lo que tiene que salir, ese pequeño brote. Y salió el brote. No te desesperes. No te desesperes, que pronto vas a ver la luz de todo el proceso por el cual Dios te ha traído. Vendido como esclavo. Ese fue el número 4, comprado por mercaderes. El 5, vendido como esclavo. Génesis 37, 28. Fue el que leímos. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y levantaron a José, y entonces se los dieron, y este fue llevado a Egipto. Vemos cómo cada proceso del cual José vivió para ver el cumplimiento se estaban dando. Nada de lo que José pasó era por casualidad.
no por ser hijo de Dios, no por haber sido José el escogido, se le iban a facilitar todas las cosas de decir, ay, pues mijito, como eres hijo mío, pues, y como te tengo un plan y un propósito, te voy a pasar sobre almohaditas para que no sientas feo. No. Ahora imagínese, ¿José es más que nosotros o es menos que nosotros? No, es igual, porque fue un ser humano igual que nosotros. Pero ¿sabe qué tenemos que aprender de José? Que en todos estos procesos él aguantó. Número 6. Fue seducido y echado a la cárcel. La tentación. ¿Cómo estamos en ese tema? Ay, pastor, es que todavía como que la tentación me atrapa y bueno, hay que quitar esa piedra para que no obstaculice que la semilla brote y salga el fruto. Génesis 39, 12, 13. Dice la palabra del Señor. Y ella lo tomó de la ropa y le insistió: acuéstate conmigo, José. Pero él huyó, dejando su manto en las manos de esa mujer, y se alejó de allí. Es que va a venir ese tiempo, esa etapa o ese proceso de la tentación. José, ¿cuál fue la tentación? El que una mujer le seduciera. ¿Y sabe por qué? Porque creo, mi esposo me lo ha enseñado muchas veces, que la mayoría de los hombres, la tentación viene, ¿por qué? Por la vista. Entonces a esta mujer, yo creo que pensó ya de haber dicho: no, hombre, con que me ponga menos ropa y me pare enfrente de José, con eso ya obtuve lo que quise. Gloria a Dios, y se lo he dicho una y otra vez, Dios me permitió verlo con los varones de aquí. Y doy gracias a Dios porque el día que se paró por aquí una tentación así de esa magnitud, ellos agarraron y en vez de voltear, ¿verdad? Así como diciendo: no, hombre, pues déjeme irle a evangelizar. Ahí sí le sale lo evangelizador. No. Ellos agarraron y hasta se chiviaron, se pusieron rojos, se agacharon la cabeza como diciendo: ya que se meta, que se vaya para podernos meter. Pero yo nunca, el tiempo que estuve ahí, en los minutos que estuve ahí parada afuera, yo nunca vi que ninguno de los tres varones que estaban, ni siquiera con como dirían, así de reojito nomás, así como, porque eso es evidente, no, ni de reojito. No había retrovisor ni con el retrovisor, no había espejo ni con el espejo. Agacharon su mirada, se pusieron rojos y así como diciendo: ay, creo que me dio más pena a mí. Y así tiene que ser un varón, así tiene que ser una mujer, que nosotros podamos vencer las tentaciones, que nosotros no nos dejemos seducir por cualquier oferta del mundo, por cualquier oferta de Satanás, porque lo que Dios espera es mayor, porque lo que Dios nos quiere entregar es mayor. Pero si estamos cayendo o coqueteando con las partes de la tentación, ¿qué cree que va a pasar? Eso nos va a detener o nos puede robar el propósito. Esta mujer, que era esposa de aquel que había comprado o que había tomado a José como su esclavo, mire, le tendió una trampa, pero él no cayó. Él no cayó.
contrario, dice ahí, dice la palabra, que él se alejó de allí y se fue. Y dice la palabra que dejó su manto en sus manos, o sea, evidencia. Algo, una evidencia. El mundo y Satanás va a tener quizás evidencias de tu pasado. Quizás va a tener evidencias que te van a querer venir y hacer y decir o hacer cualquier cosa. Pero sabe una cosa, mayor es el que está con nosotros, que nos conoce. Mayor es aquel que da testimonio de nosotros, de saber que somos sus hijos y cómo respondemos ante cada situación. Pero Dios no va a poder responder si tú respondes mal. Y entonces vemos en la vida de José cómo él huyó de ahí. Que este 2024, amados, podamos huir de la tentación. Que podamos correr, que no nos detenga. Que no nos detenga la tentación. ¿Para qué? Para que no podamos ver el cumplimiento de lo que está a punto de suceder. Que podamos tener este hermoso encuentro con Dios y de decir: no te voy a fallar, Señor. No voy a dejarme seducir por las cosas que pueda traerme este mundo. No lo haré. Corramos. Tenemos que huir ante cualquier oferta que pueda venir a nuestra vida. Y fue echado a la cárcel por esa situación. Ahora no estaba en una cisterna. Ahora no estaba siendo odiado por sus hermanos. Mire cómo son las etapas. Ahora ya no, ¿verdad? Ya había pasado la parte. Mire, yo antes no quería a nadie, odiaba a todo el mundo, era yo antisocial, no le hablaba a la gente. Decía yo: entre más lejos mejor, entre menos se metan conmigo mejor. Y Dios empujándome, siempre empujándome: no, tú tienes que estar aquí, rodeado de gente. Y yo así de: Padre, ¿por qué? Porque es un propósito para lo que yo te he llamado. Pero es que, Señor, yo no. Porque tú tienes un propósito, tú cargas un propósito y no lo puedes arruinar. Quizás usted pueda decir: no, pastor, pues yo también soy igual, soy antisocial, no me gusta juntarme con nadie. Bueno, pues mejor, como dicen por ahí, flojitos y cooperando con Dios. No sea que el proceso sea más fuerte. Y entonces ahí sí digamos: no, sí, Señor. Ahora ya no era aborrecido, ahora ya no era, ya no estaba echado en esa cisterna, ahora ya no estaba siendo comprado por mercaderes, sino ahora estaba en la cárcel por ser un hombre justo. ¿Pero qué cree? Que cada día se acercaba más a su propósito. ¿Y sabe por qué? Porque en la cárcel iba a ser donde iba a ser su promoción. ¿Cómo, pastora? ¿Cómo Dios nos puede promover estando en una situación de cárcel? ¿Cómo vamos a poder ver un cumplimiento en medio de una situación de encarcelamiento? ¿Cómo? Sí, porque José me enseña que sí se puede. Pablo y Silas me enseñan que sí se puede cumplir con un propósito y que dé fruto esa semilla en medio de la cárcel. ¿Qué sucedió con Pablo y Silas? ¿En dónde estaban? ¿Y dónde vieron la mayor gloria? ¿Por qué? Porque ellos entonaron, ¿verdad?, cánticos, adoraron a Dios, que era lo que tenía, lo que no habían tapado la boca. Y entonces dice que vino un gran terremoto y entonces se abrieron las puertas y y todos los presos salieron, y todo lo que vino a causar el hecho de que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y usted y yo nos meten a la cárcel y decimos: ya, sácame de aquí, Señor, por favor, paga la fianza y vámonos.
Y Dios dice: no, es necesario, porque cada día te estás acercando más a tu promoción. Cada día estás así, de que veas que la semilla que un día fue plantada, que no la vistes, que estuvo siempre ahí en lo secreto, que siempre estuvo en lo oculto, que nadie te veía, que nadie sabía, que nadie conocía, un día va a ver todo lo que va a salir. Un día de esa semillita que tú un día planté, que un día yo planté, obtuve este resultado de algo tan pequeño. Y estamos muchas veces encarcelados, pero ahí en esa cárcel Dios tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios para José al llevarlo ahí? Al que él cayera ahí. Mire, póngase a pensar. Si José hubiera pecado, hubiera caído en brazos de la mujer de Potifar, ¿hubiera llegado a la cárcel? No, ¿verdad? Y le hubiera interpretado el sueño a aquel que lo necesitaba, que era el panadero y el copero que estaban ahí. Mas sin embargo, por haber hecho un acto de justicia, fue encarcelado, pero fue con un propósito. Señor, ¿por qué me trajiste a este hospital? ¿Por qué se enfermó mi mamá? ¿Por qué se enfermó mi papá? ¿Por qué? Porque ahí tengo un plan y tengo un propósito que vas a cumplir. Le vas a poder ser de ayuda a alguien que lo necesita. No te quejes cuando Dios te meta a esos procesos, porque Dios sabe lo que está haciendo. Agradece a Dios. Mire, ¿sabe cuántos años se lo he dicho y se lo he testificado? ¿Sabe cuántos años he estado a la par de mi madre con un proceso que pasó durante casi 7 años? 7 largos años. 7 largos años de proceso. Pero sabe una cosa, para mí quizás pudiera haber sido un encarcelamiento. ¿Por qué? Porque era estar en el hospital. Los primeros 3 meses del 2017 fueron de estar internada, una cárcel ahí. Cuando yo muchas veces yo le decía a mi esposo: no, amor, pues yo no puedo cuidar a ningún enfermo, porque no, me dan miedo los hospitales. No, no. Y más cuando dicen que se mueren, no, menos, no. Y yo tenía un miedo, un pavor de pasar a un hospital. Me daba miedo. Y Dios tuvo que quitarme esos temores. ¿Cómo me los quitó? Enfrentándome a ellos. Recuerdo que en 2017, cuando mi madre la llevé internada por un estallamiento de varices del esófago, todo calculaba que ella ya no viviría. Y recuerdo que cuando ese médico me dijo: ¿sabe qué? Se va a morir, vaya, salga, porque ya no va a vivir. No trae sangre su mamá. Para que me entienda, es un muerto viviente. Y no sé cómo vive, porque al no beber sangre no hay oxigenación en el cerebro. Pero cuando me dijo esa palabra, yo dije: no, usted no sabe cómo es que vive. Pues yo sí sé. Y ese es el soplo de vida, eso es Jehová. ¿Cómo lo descubrí? Por un proceso, por una cárcel. Iba terminando casi el proceso, y ahora mi papá. Y yo decía: Dios mío, que toda la vida me la voy a pasar en un hospital, que toda la vida voy a estar aquí. Ay, Padre. Hasta que un día me hizo entender y me dijo: cárceles con propósito. El día que también interné a mi padre, ese día me lo llevo en una ambulancia, y ese día iban como 3 enfermos. Te platiqué, amor, ese día iban como 3 enfermos en la misma ambulancia, porque los iban a llevar a otro hospital para que les hicieran un estudio. ¿Y qué cree que hizo su pastora?
que me ponga a evangelizarles ahí en la ambulancia. Y le dije a mi padre, ese día estaba yo tan contenta porque le decía, ¿cómo no? Aquí hicimos un servicio en la ambulancia. Y entonces ya me empezó a gustar la cárcel. Ya me empezaron a gustar los hospitales. Y yo decía, no hombre, yo me siento aquí bien. ¿Por qué? Porque hay propósito. Porque yo empiezo a predicarle acá, empiezo a darle esperanza acá, empiezo a decirle que hay un Dios que vive, empiezo a decirle a aquel que lo necesita que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios que solamente Él tiene las llaves de la muerte y solamente Él decide cuándo vamos a morir de esta tierra. Pero al principio, y ahora que les empecé a agarrar amor, Dios me saca y me dice, ya, se acabó el proceso de estar ahí. No se queje, mi amado, cuando le toque ir a cuidar a un enfermo. No se queje cuando diga usted, es que no tengo trabajo, es que no tengo comida, es que no. Voltee a ver a los cielos, alce sus ojos a los cielos y dígale al Padre, Padre, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es decir, yo no he visto que tú no seas el que me va a proveer, ni a mí ni a mis hijos. ¿Cómo lo sabe, pastora? ¿Cómo pueden predicar? Porque tengo evidencia. Porque ya lo pasé. Pero cuando nosotros no soportamos el proceso de la semilla que está haciendo o que está creciendo en lo oculto, en lo secreto, en donde nadie te ve, donde nadie, mire, hay cosas que yo no puedo decirlas ni siquiera en las redes sociales. No, hay cosas en las que a veces no me es permitido hablarlas públicamente. ¿Sabe por qué? Porque lo que mi Padre me ve haciendo en lo secreto, solamente de Él viene la recompensa y nada más. Yo no necesito vivir de likes. Yo no necesito, ¿verdad? Quizás muchas veces tener un púlpito, un lugar a donde predicar, cuando mi Padre me ha regalado un escenario allá afuera donde nadie quiere ir. Muchos esperan ver esos flyers, ¿verdad? Oh, iba allá, oh, ya viajó aquí, ya viajó allá. Yo le puedo decir que mi Padre me ha dado los mejores escenarios donde nadie, en su gran mayoría, quiere predicar. Y yo ahí no me peleo con nadie. No recuerdo si fue John Wesley que dijo que su púlpito era ¿qué? El mundo. Que su mejor púlpito era el mundo. Un lugar abierto. Un lugar donde tú puedas compartir. Un lugar donde tú puedas decir que Jehová existe, que Jehová es real. Procesos en lo secreto. Semilla que está creciendo en lo secreto, donde nadie te ve. Solo papá. Solo papá. No necesito hacerme un flyer, ¿verdad? Para las redes sociales. Hoy fui acá, hoy fui allá, hoy. No. Porque en lo secreto Dios lo mira. Hoy en día las redes sociales están impregnadas de fama. La mayoría de la gente quiere fama, reconocimiento, fama, reconocimiento, fama, reconocimiento, fama, reconocimiento. Pero Dios está haciendo y está trabajando con muchos en lo oculto. ¿De dónde sacaron a David? De lo oculto. Nadie veía a David detrás de la majada.
Nadie veía a David. Nadie sabía lo que Dios estaba haciendo con David. Ahí escondido. Esa semilla escondida, esa semilla oculta, nadie lo sabía. Solo Dios. Quizás nadie sepa todo lo que Dios ha estado trabajando y formando en tu vida. Solamente uno, Dios. Seducido y echado en cárcel. Pero ahí en la cárcel, número 7, interpretó sueños. Y después de haber interpretado sueños, fue ante su propósito. Se paró ante Faraón porque alguien le había hablado de él. Y esta historia me encanta. Y este proceso me encanta. ¿Sabe por qué? Porque tú no necesitas que nadie te haga promoción, solamente uno, Dios. Y aquel que tú un día ayudaste, ese va a hablar de ti. Y va a decir, háblenle a tal, que ese ayuda a todos. Háblenle a tal, porque... Y entonces estás cada vez más cerca de tu propósito. Tú no sabes a quién estás ayudando. Tú no sabes por qué estás pasando cada proceso en tu vida. Tú no lo sabes, pero Dios sí. Y voy terminando con esto porque este es el último punto. Él interpretó sueños y llegó ante Faraón para poder después descifrarle sus sueños. Y entonces Faraón lo promociona y le dice: llegarás a ser, bueno, no llegarás, vas a ser gobernador de todo Egipto. Y sabe una cosa, que no entendemos los procesos. Yo, ni mi esposo, ni la familia entendíamos un proceso que pasamos durante pandemia. Y algunos de ustedes lo saben. Con mi hijo Abner. No lo sabíamos y nos dolió. ¿Pero qué cree? Pero Dios decía, pero fue necesario. ¿Cómo? ¿Cómo fue necesario? Sí, fue necesario. ¿Sabe por qué? Porque para la gloria de Dios y para la honra de nuestro Padre Celestial, por medio de ese proceso tan doloroso, nosotros hemos estado actualmente conociendo gente importante que en nuestra vida hubiéramos conocido. Que Dios te tenga que parar delante de gente importante, gente de gobierno, gente que digas tú, en mi vida solo por tele, por un propósito, que en su momento no lo entendías, que en su momento lloraste, que en su momento preguntaste, pero que Dios sabía lo que estaba haciendo. Así pasó con José. Llegó a la cárcel, interpretó el sueño de ambos que estaban ahí. Uno de ellos se salva y entonces va donde estaba Faraón y le dice: yo estando en la cárcel conocí a uno que sabe descifrar sueños. ¿Sabe qué pasa? Que un día alguien va a hablar de ti. Yo conocí a alguien ahí en la oficina. No, sí, vi con ella porque yo sé que ella te va a saber ayudar. Yo sé que él te va a saber dar un consejo. Yo conocí a alguien en el trabajo que te va a saber dar un buen consejo. Ve. Y entonces tú nunca te vas a imaginar que un día vas a estar plantado frente a gente importante. ¿Cómo? Oye, si es que te vas a sentar delante de reyes y tú, ay, sí, amén, pero vas a pagar proceso. O sea, como dirían, vas a pagar un ticket. Ay, no, mejor ese no nos lo brincamos. ¿No? Facilito. Que llegue yo ya. No. Procesos de una semilla que
crecía en lo secreto. Cuando llegó José a ser gobernante de todo Egipto lo conocía. Todo Egipto veía a José. Todos veían, pero ninguno se imaginaba por todo lo que José pasó. Quizás un día te van a ver a ti, pero nadie se imagina por todo lo que has pasado y por todo lo que has sufrido. Me gusta mucho aquellos siervos que Dios los ha llevado a niveles muy altos, pero sabe, entre más altos sean, detrás de todo eso seguramente tienen una historia de proceso. Dios va a cumplir la semilla que un día fue plantada en tu corazón. Se va a cumplir. Los planes de Dios se van a cumplir. Los planes que tiene Dios para tu vida son planes de bien y no de mal. Son de bendición y no de maldición. Son unos planes que quizás tú no te puedas imaginar, pero que Dios en su tiempo los va a traer luz. Que estás creciendo en lo secreto, que estás creciendo en lo oculto, que estás creciendo donde nadie te ve, ahí en la profundidad. Yo creo que si le preguntáramos a esta semillita que sembré, pues ve oscuro, si es que viera, ¿verdad? Dios va a cumplir con lo que dijo acerca de ti. Lo va a cumplir. No te adelantes a ningún proceso. Deja que Dios poco a poco te empiece a llevar. Porque algunos quizás ya están casi a punto de que brote el fruto esperado. Unos quizás apenas van a empezar. Pero imagínense si nada más con el primero, el hecho de que te odian, ya quieren salir corriendo. ¿Por qué no venís a la iglesia? Ay, es que me vio mal el hermano y por eso dejaste de venir. Sí. Ahora no me imagino los otros 6. Gloria a Dios si ha soportado los procesos, que cada día más está por salir a luz tu propósito.